Bueno, muchísimas gracias, querido Víctor, pero yo querría consultarte sobre este particular tema que está en boca de todos. Muy buenos días, entre paréntesis, hoy es Buen día, lunes. Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo el mundo está hablando de este monotema y Sí. creo que, creo que leí Te cuento algo. que 3 radios me llamaron hoy. ¿Ah, sí? Y a la cuarta radio le dije, mire, ya no puedo porque voy a estar en BM Online. Sí, le Vamos a dijiste. escucharle. Bueno, te dijeron. Bueno, y justamente creo que saliste vos a apoyar esta idea del presidente Totalmente. Santiago Peña. Totalmente. Yo estoy un poco al margen, pero ayer justamente estuve en una reunión, porque ayer se cumplieron 100 años de mi padre, del profesor doctor Rafael Massi Pallares, 100 años que él hubiera cumplido, ¿verdad? Ayer. Entonces nos reunimos ahí entre los Felicidades hermanos. hasta el cielo a tu papá. realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y estuvimos con algunos primos, algunos hermanos, y el monotema fue ¿verdad? Justamente. Bueno, por parte del Código Laboral también, y el costo de la ley que perjudica a los mismos trabajadores, por un lado. Sí. Porque es cierto, llegado el momento, ni se mide si es eficiente o no el trabajador, se lo despide a los 9 años y algunos meses. ¿Verdad? Así mismo. Bueno, es lo que entonces- está... Mira, Bruno, para unirnos así brevemente, ¿verdad? La realidad es esa. Bueno, pero ¿y qué se busca con esto? A ver, entonces el trabajador que forzosamente tiene que, por más allá que haga bien su trabajo, es despedido porque llega a los 10 años. Pero vuelve a rehacer el contrato y continúa. Lo que trata de evitar que llegue a los 10, a los 9 años y medio. Sí, bueno, pero ¿y qué pasa con la jubilación de esa persona? No, y continúa aportando. Así es. Continúa O aportando. sea que tiene que sumar 3 sueldos más, tres distintos trabajos para llegar a la jubilación. No, la persona que está Y sí, trabajando... más o menos. Sí, sí. Pero para explicar nomás, Bruno, ¿verdad? Sí. Una persona que trabaja en una empresa, y siempre, por eso justamente quiero aclarar, que el 80% de las empresas en el Paraguay son pequeñas y medianas empresas. No tienen más de 5 o 6 empleados. A veces tienen 2, 3 nomás. Es una pequeña empresa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cuando llega a los 9 años y medio, el empleador le dice, vamos a hacer esto porque si adquiere la estabilidad absoluta ese trabajador va a tener un derecho, entre comillas, que en realidad es un privilegio, por el cual, por ejemplo, vos no le vas a poder ya trasladar o reasignar nuevos trabajos haciéndole firmar un nuevo contrato, teniendo ya su estabilidad absoluta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él te lleva al tribunal y te va a ganar y te va a destrozar la empresa. A vos o a una empresa de cierto porte es probable que aguante. Y ni aún, porque yo conozco empresas grandes, Bruno, que no voy a citar acá, que están haciendo eso. Pero a una pequeña y mediana empresa, desde luego le afecta su competitividad empresarial, porque le crea un problema. Pero incluso le puede cerrar la empresa. Porque en el fuero laboral, en el concepto de las indemnizaciones y todo lo que tiene, lo que se viene posteriormente con lo que se llama el pago de los honorarios que se le va a tener que estipular es 3 a 4 veces más lo que se hubiera dado si sencillamente la relación era a través de un contrato privado. Bueno, pero también está la contracara, que salió alguien a decir, bueno, pero si yo sé que es una persona eficiente y tiene casi 10 años de fiscalización, de que siempre actuó honesta y correctamente, Y generalmente se yo le puede mantener. continúo con esa persona. También se da esos casos, no. Claro, y yo sé que no se va a descomponer ya por el camino, Claro. porque ya pasaron 10 años Claro. más o menos, ¿verdad? Claro, pero no, ese caso es el mínimo. Ah, sí. Lo que hoy se tiene, por eso que hay en el fuero, en los informes que se va teniendo en el tribunal, es que de cada 10 casos que llegan, 9 son precisamente por la estabilidad absoluta y los 9 te gana el trabajador. Porque tiene lo que se llama la presunción, que en la doctrina del derecho se llama iure et de iure. Eso significa que se presume que el trabajador tiene razón en lo que dice.
Y el empleador tiene que demostrar lo que está diciendo. Al revés, entonces. Exactamente. Bueno, entonces pero- crea un problema interno, Bruno, que resulta necesario rehacer, reformular. Bueno, pero también está esta contracara, digamos, los famosos sindicatos y ese tipo de cosas que bien mencionabas a partir de 1989, estos sindicatos y estas fuerzas de los trabajadores con los partidos políticos que ¿cómo que se llama? Renacían Así mismo. después del 89, forzaron un código laboral que vos bien decías que no midieron ciertas fuerzas basamentales, y hoy se tropieza ante este tipo de qué sé yo, de incongruencias. Es no un sé. gran inconveniente, Bruno. Por ejemplo, yo ¿Y estaba de qué se citando... trata eso, digamos? Sí. ¿Cómo está ese peso de los sindicatos? Que yo creo que los sindicatos ya no tienen la fuerza de antes tampoco, hoy en día. No, sé. ya no tienen la fuerza, excepto en el sector público. Así en el Vos sector. sabés, Bruno, que en las municipalidades los contratos colectivos se van creando de acuerdo a los empleados que se adhieran a ese sindicato determinado. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en la municipalidad de Hay Asunción 9 por ahí. hay 9 a 10 contratos sindicatos, colectivos. sí. Y cada uno de ellos con privilegios especiales. Y esos sí que son privilegios. Simuca es uno de ellos. ¿Ah, sí? Vaya Simuca, nombre. sí. Bazooka o qué será. Simuca, sindicato municipal. Claro, qué entonces sé yo. todos ellos tienen ese privilegio de la estabilidad. El sindicalista, Bruno. Ahí está, sindicato municipal de la ciudad de Asunción. Así Simuca. mismo, claro. El sindicalista logrado los 9 años y medio, ya no le podés tocar. Él no trabaja más. Entonces ya no trabaja. Él es miembro no de Simuca o lo que vos decís, sino de FEBRASCA. Febasca. Federación de Brazos Caídos. Bueno, pero también está eso, es cierto lo En que el vos sector decís. público sucede mucho, No, lamentablemente. y en el sector público el que debe de trabajar la gente, que claro. es justamente donde no Claro. trabaja la gente, ¿verdad? Sí. Pero también está esta historia. Vos bien señalás con esto, o sea, el trabajador público, digamos, tranquilamente, haga bien o haga mal su trabajo, o trabaje o no trabaje, está cobrando sueldos hasta que termine su periodo asignado ahí políticamente. Así no sé si mismo. Y para colmo se jubila a los 50, 55 años. Bueno, el Lo caso cual de un también es muy injusto. el caso de un intendente que no hace su trabajo o que malversa la plata que él maneja, Sí. o los gobernadores, por ejemplo. ¿entendés? Totalmente. ¿Y por qué esa gente tiene que continuar cobrando y supuestamente ser intocable si no es apta esa gente para ese trabajo? No sé si me explico. Totalmente. Y bueno, ¿Cómo se puede revertir esto? la Porque única, también- la única manera de revertir, hay un dicho que dice, Bruno, los pueblos tienen los gobernantes que ellos eligen. Nuestros gobernantes, nuestros políticos son un reflejo también del nivel de mentalidad y obviamente de educación que el pueblo de alguna manera va expresándose. Por eso que es muy importante que, por ejemplo, los niños aprendan algo que se ha sacado prácticamente de las mallas curriculares de los programas de estudio, instrucción cívica. Sí, ¿No siempre- te acordás, Bruno? ¿Cómo no? Instrucción Sí. cívica. Eso era Por ejemplo, fundamental. Por ejemplo, hoy las personas que tenemos más de 50 años de edad, tenemos una formación, coste que nuestros padres eran todavía mejores. Lamentablemente, por estas cuestiones de la política, la dictadura, eso fue truncado. Pero digamos que las profesoras normales, por ejemplo, ¿vos te acordás de la profesora normal? Sí. Vos sabés que esas eran profesoras de altos quilates, Sí, sí, porque sí, sí. realmente ellas se formaban y estaban actualizadas. Había instrucción cívica, se enseñaba historia, y entonces las personas iban teniendo una reflexión crítica. Ahora, obviamente eso tenía un contrapunto, que es la cuestión política, la dictadura, pero eso es una cuestión que nosotros no podemos dejar de lado, pero es otra cosa. Ahora mismo, ¿cómo vamos a solucionar eso? Cuando nosotros sepamos que los partidos políticos en realidad tienen que representar a los ciudadanos y no sus intereses. Pero antes se enseñaba mejor, ¿eh?
Yo creo que sí. Con la dictadura encima y lo que vos quieras. Eso que pero antes se enseñaba hoy mejor. tenemos los profesores. Los bachilleres salían mucho más educados y con una visión genérica del mundo. Con todos los tropiezos que se pudo haber tenido en aquel momento, pero la gente estaba más preparada que ahora. Mira, Bruno, nosotros estamos en la era de la revolución tecnológica, pero hoy, y yo te cuento por experiencia, en los colegios y en las universidades, de cada 10 docentes, yo diría 6 a 7 son profesores PowerPoint. Sí, así ¿Qué mismo significa el profesor PowerPoint? Coloca, tiene una notebook pero extraordinaria de alta gama, pone la clase allí y empieza a leer. Cuando que en realidad todo el conocimiento humano que hoy tenemos en el siglo XXI está en este aparato que tengo en mi mano acá. ¿Qué hoy tiene que hacer el docente? El docente, para que no solamente significa que el que está frente al aula, tiene que ser maestro. Nosotros ya no tenemos maestros. El maestro tiene que ser un motivador y tiene que manejar la metodología, porque el conocimiento ya está dado. Yo, por ejemplo, en mis clases en la facultad, ¿sabe qué le digo a los alumnos? Por ejemplo, en la clase de contrato, por ejemplo, que hay más de 20 tipos de contratos. Señores, todo lo que yo les voy a decir ahora, pongan ahí contratos en el derecho civil. Y despliegan ahí, ponemos en la pantalla y salen así. Más de 20. Impresionante. Todo está ahí, señores. Vayan a estudiar. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos no tienen dos cosas que el maestro o el profesor le tiene que dar. No tienen motivación para escudriñar, analizar y sobre todas las cosas no tienen metodología. Y al no estar motivados ni tener metodología, luego ellos tienen el conocimiento, pero no saben qué hacer con eso. Se pierden. Bueno, los alumnos ya no estudian, dice también alguien a través de un mensaje que nos ha llegado, más no estudian, más están con la inteligencia artificial. Bueno, apretan un botón y les sale. Bueno, esa es otra cuestión de la gran revolución. Además de la tecnológica, hoy estamos con la inteligencia artificial. Pero voy otra vez a la primera consulta. Que va a afectar al mercado laboral, por cierto. Claro, y todos vamos a ser despedidos de nuestros propios Probablemente trabajos. El próximo Emmanuel ya va a ser Emmanuel Robots. Claro, Emmanuel Robots. Decime, ¿y esto que quiere estudiar el presidente y su primer anillo? A ver, vos decís que es sobre el código laboral y el costo de la ley que perjudica a los mismos trabajadores y ese tipo de cosas, y el grado, los años que uno puede llegar a trabajar en un trabajo X, si uno está contento, si uno está motivado, porque vos también decías eso. Claro. ¿Verdad? El buen trabajador motiva al jefe de la empresa. Así o al mismo. que Es una simbiosis. le da el dinero mensualmente, porque si está ahí como un chancho rengo, también se da cuenta la persona que tiene que hacer el cheque a fin de mes. Te comenté lo de Steve, ¿escuchaste la parte de Steve Jobs? Sí. Vos sabés que Steve Jobs hacía eso, Bruno. Claro. Y le sorprendía a la persona, especialmente a los jóvenes, porque todos creían que le iba a preguntar sobre su currículum, que más o menos así venía. Claro. ¿Qué tal? Pero ahí vos podés poner cualquier cosa en el currículum. Y también. Claro. Entonces él le preguntaba dos preguntas. ¿Qué sabes hacer? Claro, ¿qué sabes? Y sabes trabajar en ¿Y equipo. qué sabes hacer? Y bien. Y bien. Claro. Entonces él y le sabes probaba. trabajar Porque yo en por ejemplo te equipo. puedo decir, sí, yo sé hacer diagramas de marketing para vender mejor tu empresa. Yo te digo, y vos me decías ahora, Víctor, pasame vos mañana a hacer un muestreo de eso que dijiste. Te voy a fallar. Porque yo no sé hacer eso. O sea, entiendo algo. Pero entonces yo tendría que Y haber ahí dicho, incurre en la mentira, en la falacia. Claro, entonces la relación laboral no es una relación basada en la verdad. O sea, incurre en la esa confianza. en esa mentira por querer tener ese puesto, pero el otro se da cuenta que no es tan así y quiere decir que no es una persona fiable o confiable. Totalmente. Le puede mentir por el camino. Claro. Entonces Steve Jobs, lo que él decía en su última conferencia, cuando le invitaban, ya estaba muy enfermo nomás, pero fue brillante. Él le dice a los jóvenes que se estaban graduando ya en la universidad que por sobre todas las cosas el mercado laboral se volvió obviamente muy competitivo, pero hay dos cosas que hay que tener. Más que el conocimiento en sí mismo, que la persona sea afable y una persona honesta. Y una persona que
proponga cosas distintas a medida que sea el tiempo... proactiva. Claro. Eso es justamente lo fundamental. Así mismo. Y que eso es lo que enriquezca esa se persona atesora. al conjunto de, digamos, compañeros ahí que al final están también bregando por una causa común, ¿verdad? Totalmente. En este caso, un medio de comunicación, bueno, que tenga mayor entrada con el público, porque se hace esto acá, se hace aquello allá, tenemos la información al día, Claro. como nos pasa a nosotros. Totalmente. ¿verdad? Más todavía en los medios de comunicación, Y como el que claro. vos tenés, por ejemplo, que ustedes están expuestos, o estamos expuestos, porque Claro. también estoy aquí Vos contigo. formás parte de todo esto. Estamos expuestos, obviamente, a lo que se llama la competencia. ¿Verdad? La gente está mirando. Y se crece, se le crece. escucha a esta persona, es confiable. Un medio de comunicación, por ejemplo, que se dio mucho con el New York Times. Cuando el New York Times fue un poquitito de centro izquierda, o sea que afectó a muchos sus lectores. Sí, New ¿Por York qué? Times, sí. ¿Por qué? Porque cuando un medio de comunicación, en este caso escrito, en aquellos años, obviamente también ahora ya es digital, pierde la credibilidad, la gente lo lee No, menos. por supuesto. Perder la credibilidad, Si esa es la bandera, esa es tu bandera. la credibilidad. La credibilidad es fundamental. Volviendo nomás al tema de la estabilidad laboral absoluta que propuso el presidente, porque no hay ningún proyecto todavía. Sí, a ver, Para mí es llanamente, explica eso, porque con esto vamos a ir cerrando. Perfecto. Pero es fundamental porque está en boca de todos este tema y personalmente quiero entender exactamente Sí, se entiende. esa- No, por supuesto. Por eso justamente yo creo que es muy importante estos espacios donde se hablan y se mastican estas cuestiones. Sí, claro. La claro. estabilidad laboral absoluta se volvió un problema en el Paraguay porque la persona que llega a los 9 años y medio para dirimir cualquier controversia o diferendo que tenga con su empleador Ya apartada. va directamente al tribunal. Y si llega al tribunal, lo más seguro, y de acuerdo a las estadísticas pero que se tienen en el se tribunal, se le para, o sea, como que se lo aparta a los 9 Claro. años y medio. no, claro, el efecto va a ser eso. Claro. A lo que voy primero es el síntoma. El síntoma es que llegado a los 9 años y medio, 10 años, O sea, ya sabe el operador, el- el empleado ya sabe que a esa altura va a ser apartado de la empresa. probablemente en gran porcentaje lo que está sucediendo hoy en el Paraguay, incluso con las empresas grandes que pueden soportar esos tipos de demandas, que sencillamente le digan, mira, yo prefiero evitar este juicio porque en vez de pagarte lo que te tengo que pagar, te voy a estar pagando el triple o 4 veces más. Por lo tanto, en lugar de llegar a la estabilidad laboral, le rehacen el contrato. A algunos le despiden, desde luego, pero a otros le rehacen el contrato y empieza otra vez de cero. De cero. Bueno, esa es mi pregunta. Y Y si eso- comenzás de cero, por ejemplo, teniendo 9 años y medio, ese comenzar de cero es una sumatoria de tiempo, digamos. El o empezar de es- cero implica que vos seguís con el sueldo que tuviste la No, última no, vez no y hablo empieza del todo sueldo, igual. hablo de lo que él va a percibir después como Como indemnización. ¿Cómo se llama eso cuando Cotizar en el IPS. jubilación? Eso es Sí, lo que quiero decir. cotizar para Entonces, jubilarse. si hizo 9 años y medio y se hace un contrato de vuelta, ¿se suma eso a los Sí, se 9 suma. años y medio? Se suma, ¿O se se suma. comienza de cero? No, otra no, vez? no. Muy buena tu pregunta. Claro, Bruno. sí, Porque eso es lo que quiero saber. No, es una pregunta oportuna. En el mismo Y la- empleo, digamos. Y aunque sea en otro empleo, continúa. Tus aportes se van sumando en el otro lugar de trabajo o en el mismo lugar de trabajo. Aunque vos vuelvas a rehacer tu contrato. Si tuviste 9 años de aporte, Sí, claro, ¿verdad? 9 años de aporte. Y te sacan de ese trabajo, te despiden de ese trabajo, continúan sumados ya lo anterior. Esa es tu pregunta y esa es la Sí, respuesta. sí. Bueno, se tendría también la obligatoriedad para el empleador de tener que pagar IPS, que no funciona, dice. ¿Cuál es la opinión del acá doctor Víctor Pavón? Soy Hugo Cabral. Sí. ¿Qué le responderías a Hugo? Bueno, Hugo, yo te cuento lo siguiente. En primer lugar, el presidente arguyó sobre la necesidad de la reforma relacionada a la estabilidad laboral.
Yo creo que el presidente debería aprovechar y hacer una reforma del Código Laboral para hacer que los acuerdos en cuanto se refieren al salario sean voluntarios entre las partes y que el empleador y el trabajador pacten libremente no solamente el salario, sino que en dónde van a aportar para su jubilación. Porque no está bien, y para mí está contra la Constitución del Paraguay, lo que hoy se hace, de que el trabajador tenga que estar obligado a aportar al IPS. ¿Ah, sí? Cuando que en realidad el trabajador podría bien decir, no señor, yo ahora voy a aportar el 9%, que es el aporte del obrero que se realiza al IPS, yo ese 9% o 7% o 12%, porque es mi dinero, lo voy a aportar en el lugar donde yo prefiero. Donde hay que desvincular, porque esa es una reforma una también. cooperativa o lo que sea. Lo que sea. Que va a ser para la jubilación y para la salud. Lo que pasa es que el no IPS, haya obligatoriedad. que no con haya el obligatoriedad. IPS. Por supuesto. Ahora, el que quiera seguir aportando al IPS, yo estoy totalmente de acuerdo que lo siga haciendo. No hay ningún problema. Pero el sistema de IPS para la jubilación tiene un problema, Bruno. Sí. Y es un problema que va a tener y va a estallar en aproximadamente 7, 8 años, porque está basado en un sistema de reparto. Lo mismo pasa con las cajas de jubilación estatales. Y nadie quiere rever eso. Claro, porque hay muchos intereses creados y porque se cree que lo que se repite mucho es verdad, y no es así. Lo que está en el Código Laboral y se aprobó en 1993, aunque haya aprobado porque el capitalista o el emprendedor, el empresario es el malo. No, eso no es cierto. Además, vos que sos empleador, por ejemplo, Bruno, es que vos no seas trabajador también. Claro, porque por supuesto. la noción de trabajador y empleador están disociados entre sí. Es sencillamente para establecer en el contrato. Pero la realidad es que el empleador también es un trabajador. Y hoy en el IPS, el empleador no tiene derecho ni tan siquiera a un cetamol. Vos no tenés derecho ni a un cetamol en IPS. Claro, claro. Y eso no está bien. Pero no solamente es un empleado más el empleador, sino además es el motivador y la cabeza. Automáticamente, porque si uno trabaja o demuestra este empleador que también trabaja y se rompe el qué sé yo, está ahí de sol a sol trabajando, sí. Eso motiva a los empleados también que hacen la misma cosa, ¿verdad? Porque todos conformamos un equipo. Un equipo, eso es importante. No es que yo estoy con el teléfono, che, hagan tal cosa, hagan tal otra. Yo estoy acá igual que ellos, no sé, en general. Sí, y eso se llama división del trabajo. O sea, la noción del equipo, que es justamente lo que yo contaba con el tema de Steve Jobs. Vos podés ser un genio, pero si la persona no sabe trabajar en equipo y no es afable y no busca ser proactivo, ¿para qué te sirve tener un PhD en tu lugar de trabajo? Si al final y al cabo tiene el título, pero no lo sabe expresar para beneficio de su puesto de trabajo. Pero hay otro gran detalle también, la experiencia de los años que tiene una persona que conforma un equipo. Porque esa experiencia también puede enseñar a los otros, digamos, compañeros de trabajo, por la cantidad de años y la cantidad de repeticiones de acciones que uno tuvo a través de tanto tiempo. No sé si me explico. Totalmente. Vos te imaginás, por ejemplo... Eso es un plus agregado que nadie tiene en cuenta, por ejemplo. Un chofer de ómnibus o un aviador de una aerolínea. Esa persona adquiere una experiencia que se llama... Y ¿te acordás de ese caso del avión ese que cayó allá en... se hizo una película muy interesante. Sí. Que le acusaron. ¿Cómo? Bueno, era un caso que se hizo en una película donde a él le acusaron de haber aterrizado en el agua y debió haberlo hecho para no tener que perder el avión. Fue en Houston, en Nueva York. Exactamente, sí. Un caso sonadísimo fue. Exactamente. ¿Vos sabés aterrizó en el agua. Exactamente.
Y todos los simuladores científicos, todos los simuladores decían que él se había equivocado. Él tenía que haber aterrizado en la pista de aterrizaje. Y él se equivocó. Y él probó, y fue un ejemplo a nivel mundial, que había sido que los simuladores pueden medir la cuestión de la máquina, pero no miden el factor humano. Claro, y después le probaron cuánto tiempo usted tenía para decidir. Ahí tenemos las imágenes correspondientes a esa película. Fue el vuelo, producción de nivel. Sí, fue el vuelo 1500, aparece ahí, 1548, ¿verdad? O 49, de US Airways. Despegó el 15 de enero del año 2009 del aeropuerto La Guardia en New York con destino al aeropuerto internacional de Charlotte en Carolina del Norte y luego al aeropuerto internacional de Seattle en Tacoma, en SeaTac, y el Airbus, ¿verdad? A320 realizó un amerizaje de emergencia en el río Hudson tras perder potencia en ambos motores debido a la colisión con una bandada de gansos, famoso. Todos los pasajeros fueron rescatados. Sí, un milagro. Sí. Pero también es importante la tenacidad, la experiencia, claro, y la visión que tuvo ese piloto, digamos. Y el capitán era uno de los más experimentados y él adujo, y tenía razón, que el simulador le daba el tiempo a la persona, al que estaba haciendo en la máquina, para probablemente hacer ese aterrizaje en la pista. Pero él en el simulador tenía 10 segundos de posibilidades para decidir. Él, cuando estuvo en esta situación, tuvo exactamente 2 segundos. En 2 segundos él tenía que decidir. El factor humano de la experiencia del capitán, de la tripulación, hizo que se salvaran más de 100 personas. Factor humano. El factor humano. Para Pití, ese. Bueno, ese es otro tipo de factor. Bueno, Sally es una película biográfica de Estados Unidos de drama dirigida y coproducida por Clint Eastwood y escrita por Todd Komarnicki, sobre el vuelo 1549 de US Airways y su piloto Chesley Sullenberger, basada justamente esta historia en la autobiografía Highest Daddy de Sullenberger y Jeffrey Skiles. La película está protagonizada por Tom Hanks como Sullenberg y también Aaron Eckhart, Laura Linney y bueno, un montón de actores más en papeles secundarios. Sally se estrenó en el Festival 43 del Cine de Telluride el 2 de septiembre del 2016 y fue estrenada en Estados Unidos por la Warner Bros. En cines convencionales y IMAX el 9 de septiembre del 2016. Bueno, y tenemos que ir porque es el tiempo no solamente del amerizaje, el amerizaje sobre el río, amerizaje supuestamente sobre el océano, pero amerizaje, pero sobre el río Hudson, pero tenemos que ir. Vos tenés que aterrizar y yo tengo que despegar. Y vos tenés que despegar, claro. Tenemos un programa hoy otra vez, ¿verdad? Sí, hoy a las 9 de la noche en RCC. ¡Qué nivel! Bueno, muchas gracias, querido Víctor. No, al contrario, gracias. Es un buen tema, es un buen tema que tenemos que seguir ahondándolo, porque hay, qué sé yo, digamos, hay aristas distintas, diferentes que se estudian. Totalmente. Qué lindo es este tema, del tema central de aeropuerto. Muchas gracias, Marcelo Fernández. Vincent Bell creó este tema, Airport, para esa saga de aeropuerto. Muy buena, a mí me gusta todo esto que tenga que ver con la aviación, me gusta mucho. Y bueno, volé mucho también personalmente. Y a veces volamos no precisamente con los aviones, sino a veces uno vuela con la imaginación.